Bueno, buenos días y bienvenido tanto a los asistentes que os habéis acercado a nuestras instalaciones. Me consta que son unas fechas muy complicadas, como aquellos que nos seguís en streaming. Bueno, en primer lugar, quiero excusar la ausencia del director general de Innovación, de Juan José Cortés. No ha podido venir por un problema de salud de última hora. La verdad es que le habría encantado estar con nosotros. Ayer, de hecho, comentábamos la posibilidad de que lo hiciese en streaming y esta mañana directamente es que no ha sido posible. Así que, bueno, le deseamos desde aquí que se recupere muy pronto y que pueda disfrutar de la Navidad tranquilamente y agradecerle, desde luego, su apoyo. Bueno, me presento en primer lugar, soy Laura Olcina y tengo la tremenda suerte de ser la directora gerente de ITI, Centro Tecnológico de Referencia en el ámbito de las TIC, que tiene por misión mejorar y mantener la posición competitiva de las empresas. Esto es algo que hacemos gracias al tremendo esfuerzo de las más de 300 personas que forman parte del equipo ITI, que dedican su enorme talento a generar conocimiento y transformarlo en proyectos y soluciones innovadoras basadas en TIC, que dan respuesta a los retos económicos y sociales, fomentando una sociedad más inteligente y sostenible. Bueno, durante casi ya 30 años de historia, en marzo cumplimos 30 años, nuestro trabajo siempre ha estado relacionado con aquellas tecnologías que nos permiten realizar un análisis inteligente de la información. Ahora mismo, lo he comentado, somos uno de los principales centros de referencia en las tecnologías relacionadas con los datos, que hoy en día, bueno, representan uno de los motores de la economía, tanto presente como futura. Durante esta jornada, justamente vamos a poner el foco ahí. Y es que los datos han estado, están y estarán en el centro de la transformación de la economía y de la sociedad. Y además, cada vez con más fuerza. Los datos constituyen hoy en día uno de los principales vectores de la innovación social y empresarial, con su capacidad para remodelar las formas de producir, consumir y vivir. Los datos son, en suma, un activo estratégico para el desarrollo económico. Constituyen la base de los nuevos productos y servicios cada vez más personalizados y contribuyen a la optimización y mejora de los procesos, redundando, por tanto, en importantes incrementos de productividad y eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores de la economía. Bueno, la verdad es que se tiende a hablar de los datos como del oro líquido, del petróleo. Sin embargo, y eso es una opinión muy personal mía, los datos en sí mismos carecen de valor. Tenemos que trabajarlos, cuidarlos, asegurar su calidad y su disponibilidad, porque solo así vamos a poder convertirlos en información de valor que realmente nos ayude a la toma de decisiones. En la actualidad, y según un informe de la Comisión Europea, el 80% de los datos industriales recopilados nunca se llegan a utilizar. Hay una falta de confianza en los mismos. Y, de hecho, solo una de cada tres empresas, confían en ellos. Justamente en ese contexto es con el que se empezó a gestar hace ya 3 años el proyecto INDIS, y donde, sin saberlo, pusimos el rumbo a la jornada que hoy nos reúne. Para nosotros es muy gratificante estar aquí hoy, presentando el resultado de un camino emprendido hace ya más de 3 años. Un camino en el que hemos contado con el apoyo y con el impulso de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un camino que hemos recorrido junto a empresas tecnológicas como son ahora DICIT, Giditec, Laverit, Multiscan, Nusis, Prodelop y S2 Grupo. Y junto a empresas industriales, justo a la otra parte, como son Aguas de Alicante, Balearia, Faxa, Hidracua, Obremo, Tejidos Rollo y Bectalia. Todas ellas empresas valientes y generosas por abrir camino y formar parte del ecosistema INDIS, rompiendo muchas de las barreras que ven las empresas a la hora de exponer sus datos. La verdad es que es un tema complejo. El objetivo del proyecto INDIS, el camino recorrido y los primeros resultados que hoy vamos a ver, están totalmente alineados con el planteamiento europeo del dato, que además es uno de los ámbitos de especialización que contempla la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, RIS3, y uno de los ámbitos donde nuestro territorio es altamente competitivo y puede llegar a serlo. En el marco de INDIS, desde ITI hemos sentado las bases para establecer una infraestructura tecnológica que representa un punto de encuentro entre las empresas, sus datos e incluso empresas proveedoras de servicios, donde se pueda generar el dato y gestionar en términos de calidad y gobernanza en un entorno seguro y confiable. Hoy vamos a poner el foco en WiseSphere, una infraestructura tecnológica que permitirá su captura, procesamiento, explotación y compartición. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, de la mano de las empresas. Aprenderemos de la visión de Aguas de Alicante,
sobre los desafíos que plantea la gestión y compartición de los datos y conoceremos de primera mano una aproximación a diferentes casos de uso desplegados por empresas como Tejido Rollo o Grupo Jimeno. Bueno, he hablado del camino recorrido hasta hoy, pero lo cierto es que el verdadero camino empieza ahora mismo, empieza hoy. Creo firmemente que esta jornada es una gran oportunidad para trabajar juntos hacia la consecución de una nueva economía impulsada por los datos. Los datos son y seguirán siendo una fuerza transformadora tanto para la economía como para la sociedad. Y como asistentes a este evento tenemos la oportunidad única no solo de ser testigos de su impacto, sino de formar parte de él. Así que bueno, una vez más, bienvenidos y muchísimas gracias. A continuación paso la palabra a Antonio Sánchez Zaplana, de Aguas de Alicante, que nos va a explicar su visión de los retos en la explotación y compartición de datos. Antonio, cuando quieras. Buenos días. Siempre me toca cuando vengo a Valencia, os hago fuera de Alicante, hacer de Pepito Grillo y poner una foto de lo preciosa que es Alicante. Lo siento, Valencia también es preciosa y toda su región, pero yo tengo que poner lo preciosa que es Alicante. Muchas gracias a Liti por este camino que se empezó hace 3 años, en el cual nosotros, como decimos, cuando vemos un charco nos metemos, porque siempre confiamos en que ir con buenos socios y con buenos compañeros en los proyectos siempre lleva. Pero siento decirlo que hoy me toca hacer un poquito de Pepito Grillo, ¿vale? Luego vamos a ver la parte positiva. Yo voy a exponer un poco desde nuestro punto de vista cuáles son los retos, las barreras y cómo podemos incentivar la compartición de datos. Una pincelada de qué es Aguas de Alicante, para que no lo conozca, es una empresa de economía mixta, público-privada, formada 50% por el Ayuntamiento de Alicante, 50% por Hidracoa, que es del Grupo Agbar, que es del Grupo Veolia, ¿vale? Es una empresa que tiene centenaria, sus inicios son de 1898 y se constituyó como empresa mixta en el año 1953. Es la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua más antigua del mundo. No gestiona solo el agua en Alicante, gestiona el agua en Alicante en el área metropolitana en 5 poblaciones de alrededor: San Vicente, San Juan, Campello, Monforte y Petrer. En unas gestionamos el agua de alcantarillado, en otras el agua. Hay diferentes tipos de contratos con cada uno de los municipios. Yo me hacía esta reflexión, y yo sé por qué Liliana me invitó aquí a esto, porque estuvimos juntos en una asamblea de Planetic y me tocó hacer algo parecido, un poquito más improvisado, ¿vale? ¿Cuál es la motivación que puede tener una empresa para compartir los datos, ¿no? ¿Qué incentivos? Al final todos, como personas, como trabajadores, como empresas, nos movemos por incentivos. O sea, por eso, ya sean morales, sean económicos, siempre nos movemos por incentivos. Tiene que haber algo que nos impulse a hacer las cosas. En nuestro caso, sea de muchas empresas que igual prestan servicios públicos, el incentivo regulatorio. Al final, si hay un reglamento, hay una ley que obliga a compartir datos, pues hombre, tienes que cumplir la ley. De todas maneras, aunque exista la ley, luego también tiene que existir alguien que vigile que se está cumpliendo esa ley, ¿vale? Porque por mucho que existan leyes para compartir datos, si luego no hay nadie que está velando porque en realidad esos datos se estén compartiendo, pues pasa que no se cumple. Otro incentivo que puede haber es la transparencia y la imagen de empresa, la cual, bueno, pues es generosa, quiere colaborar en el ecosistema o generar un ecosistema alrededor de ella misma con unos incentivos que al final también tienen que ser económicos. O sea, en nuestro caso, los incentivos económicos, nosotros no podemos ser, y yo creo que las empresas industriales tampoco, data brokers, o sea, vendedores de datos, o sea, de datasets, ¿vale? Sino tiene que ser incentivos económicos que nos produzcan una mejora en la eficiencia operativa, que nos reduzcan los costes en los cuales nosotros realizamos las operaciones, o nos mejore la cuenta de resultados porque podamos generar nuevos ingresos con nuevos servicios que se puedan prestar. ¿Cuáles son las barreras? ¿Vale? Las barreras muchas veces que tienen las empresas para compartir datos es una cosa bastante obvia. O sea, si yo comparto mis datos, mi competencia puede conocer mis datos, ¿vale? Y uno de los grandes activos que tienen las empresas es precisamente
su operación y sus datos. Si al final lo hace todo de forma abierta, puede ser dificultoso competir en nuevos servicios o nuevos mercados, ¿no? Y luego, como he contado antes con la regulación, una barrera también es el control externo. ¿A qué me refiero con control externo? Me refiero en que muchas veces las empresas, sobre todo que prestamos servicios públicos, tenemos la dificultad de saber si se pueden hacer una serie de cosas o no se pueden realizar, en base al reglamento de protección de datos y la legitimidad que tenemos en el uso de los datos que nos ceden los clientes o de nuestra operación de nuestros servicios, ¿vale? Es una duda bastante existencial y que no creéis que está resuelta, ¿vale? ¿Qué retos tenemos nosotros? ¿Vale? La propiedad. ¿De quién son los datos? Si yo gestiono datos de unos clientes y lo tengo en mi sistema comercial, ¿los datos son míos? ¿Puedo comercializar con esos datos? ¿Son de los clientes? Aquí ha habido mucha discusión, y no solo en nuestra empresa, en las empresas telefónicas también ha habido esa discusión de que si la legitimidad que tienes en la comercialización, el uso de esos datos, más allá de tu eficiencia operativa. La calidad del dato. Claro, una cosa es tener un dato de uso interno que tú puedas manipular o que puedas asumir que tenga cierto error, y otra cosa es hacer público alguna información en la cual tú tengas un error, ¿vale? Hay que trabajar mucho en la calidad de los datos. La gobernanza, que está muy relacionado con la calidad. La gobernanza siempre pasa, y lo veréis con muchos portales de datos abiertos de cualquier administración o hasta de empresas, es decir, estos proyectos empiezan con mucho impulso, con mucho cariño, con mucho tal, y con el tiempo se va viendo que van degradando. Van degradando tanto en la calidad que tienen los datasets que se van publicando, como en la cantidad de datasets que ya no empiezan ya no crecen, ¿vale? Y la sostenibilidad temporal. ¿A qué me refiero? Me refiero a la sostenibilidad temporal, está muy relacionado con los incentivos. Si no existe un incentivo económico o de otro tipo que me obligue a mantener el proyecto en el tiempo, al final se va degradando, ¿vale? O sea, fijaros, y además lo he hecho totalmente aposta por la mesa que después y tal, que en ningún momento he hablado de tecnología. Creo que la barrera en los proyectos de compartición de datos no es la tecnología, sino son los procesos operativos, las personas y el tema regulatorio. O sea, si el tema regulatorio, al final, si vemos la forma que tenemos en regular en Europa, la forma que se tiene de regular en Europa ya ha pasado con el reglamento de protección de datos, ha pasado con la de servicios digitales, va a pasar con la inteligencia artificial. Siempre nos dicen lo que no se puede hacer. Digo, maravilloso. Yo sé lo que no se puede hacer. Ahora, dejan siempre un limbo de qué se puede hacer. Entonces, siempre se dirimen muchas dudas de este tipo. Al final tiene que haber en sentencias judiciales, se deja al final que sea otros los que tomen las decisiones. Probablemente cuando tuviera que haber una regulación de verdad, debería quedarse claro qué se puede, además de qué no se puede hacer, sino qué se permite hacer. Porque de esta manera también se puede impulsar al final todos los proyectos de datos, ¿no? Nada más, yo no quería exponer nada más. Fijaos, he dicho que iba a estar menos de 10 minutos, he estado 7 minutos 45 segundos, ¿vale? Y pues, os dejo a los siguientes, que seguro es más interesante que lo que os acabo de contar yo. ¿Me decís? En realidad tengo un PowerPoint, tranquilos. Eso han dicho, pero lo bueno, lo malo a veces también. No.
Pues la mesa no viene todavía. La mesa no viene todavía. Que ya presento, pero... Bueno, mientras viene el PowerPoint, y saludando a todos los que estéis presentes y los que no. Mi nombre es Jordi Arjona y soy el coordinador del grupo de sistemas distribuidos en LITI. Y vengo a contaros un poquito, mientras carga esto, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. ¡Opa! Vengo a hablar a contaros un poquito lo que es o lo que ha sido Indis, porque realmente ha sido este año y los 2 anteriores. Y igual continúa, ya veremos a ver. Pero un poquito lo que hemos estado haciendo, y porque al final Indis representa el marco tecnológico de lo que es Wisefare, el proyecto que estamos construyendo, la iniciativa que estamos construyendo. Ah, vale. Joder. Me ha costado estar aquí quieto, ¿eh? ¿Tenemos una mano? Yo es que soy de moverme. Gracias. Vale, pues como íbamos diciendo, al final Indis ha representado un poco lo que es el marco tecnológico donde hemos evolucionado tecnológicamente lo que hoy llamamos como Wisefare, ¿vale? Pero va. ¿A dónde tengo que apuntar para...? No va. Ahora sí. Vale, vale, un poco como motivación de todo esto, ¿vale? También como decíamos antes, estamos rodeados de datos, cada vez hay más datos, tenemos muchos datos y no sabemos qué hacer con tanto dato, ¿vale? De hecho, hay una gráfica ya obsoleta, pero que sirve para el propósito porque llega hasta 2025, que decía que para 2025 tendríamos almacenados en el mundo pues más o menos unos 175 zettabytes y ha hecho corto, ¿vale? Zettabyte, para que nos hagamos la idea, es un 1 y 21 ceros por detrás, para que tengamos una idea de la magnitud, ¿vale? Pero el tema al final es por qué nos importa tanto esto de los datos, ¿no? Como comentábamos antes, porque hemos comentado todos y lo seguiremos diciendo, por un motivo muy sencillo, el dinero, ¿vale? ¿Qué queremos? ¿Cómo podemos extraer valor de estos datos? ¿Vale? Muchas veces hablamos de la monetización del dato, de cómo va a hacer que el uso o la explotación de estos datos nos generen ingresos, ¿vale? Y esto hay 2 maneras de verlo también. Tenemos monetización interna y monetización externa. Interna, que sería la más habitual para la mayoría de las empresas, es decir, cómo uso mis datos para aumentar mi flujo de caja, mis ingresos, mis beneficios, pero principalmente pensando en conocer mejor a mis clientes, conocer mejor mis procesos, conocer mejor mis productos, la opinión que hay de mis productos fuera. ¿Para qué? Para poder mejorar todo esto o adelantar ofertas o adelantar promociones o hacer ofertas dirigidas, tomar decisiones, de tal manera que eso tenga un impacto beneficioso en mi negocio. ¿Vale? Y luego la opción externa, como comentábamos hace un segundo con el compañero de Aguardicante, pues vender los datos. Pero vender los datos, no solo vender los datos, también compartirlos, buscar sinergias con otras empresas. En el caso de las empresas públicas, por ejemplo, un caso que comentamos con EDP, porque ellos también están obligados a tener un portal Open Data y tal, es publicar datos que puedan servir para que empresas tecnológicas o empresas de investigación, porque somos un poquito frikis, hay que decirlo, vengamos y encontremos problemas y propongamos soluciones, ¿vale? Siempre buscando ese toma y daca, como decíamos, ¿no? En el caso de colaboraciones, un caso también que hemos comentado muchas veces, sobre todo en el caso de empresas industriales, es compartir datos, por ejemplo, con proveedores de maquinaria para que esos proveedores de maquinaria puedan coger estos datos, montarse sus gemelos digitales y que como contraprestación me den un servicio de mantenimiento preventivo, por ejemplo. ¿Vale? Al final los posibles usos son muchos más de los que pensamos muchas veces. Entonces, todo sería fantástico, ¿verdad? Tenemos datos, tenemos potenciales usos. No, ¿vale? No, además por cosas que habéis comentado ya, me estáis chafando en la presentación, vaya todo por delante, pero hay hasta un 70% de los datos que tenemos las empresas muchas veces no se usan, se quedan ahí en un disco duro guardaditos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos ni lo que tenemos, o porque no tenemos herramientas para gastarlos, o porque tenemos un data lake fantástico que al final es un cajón desastre que se acumulan y se acumulan los datos, o igual son de mala calidad, no podemos utilizarlos al final, etcétera, etcétera. Eso resulta en que un 32% de las empresas son las que dicen que son capaces de, y notes el uso del condicional, extraer algún tipo de valor de los datos,
¿vale? Y algún tipo de valor puede que se caiga una gráfica y digan, mira las tendencias que tenemos, pero no saquen valor de verdad, ¿vale? Las que sacan valor de verdad seguramente son muchas menos. Porque luego tenemos esto, que dices 95, espero que sea bueno. No, no es malo, no es bueno, es malo. El 95% es las empresas que normalmente, o que se ha identificado que sufren una cosa que se llama Data Decision Gap, que básicamente viene a ser no confío en mis datos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son de mala calidad, por ejemplo. O porque están incompletos, que es lo mismo decir que son de mala calidad, o porque no sé ni lo que tengo, o he fallado en el pasado por no evaluar si eran buenos o malos, qué pasaba. Y esto se traduce en hasta un 30% de coste de oportunidad o de beneficios perdidos, etcétera, etcétera. Luego tenemos un problema, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, que no he puesto la cita, disculpadme, pero un ejemplo de cómo impacta la calidad en negocios, ¿vale? Que esto es un análisis que habían, creo que era de IBM, pues oportunidades perdidas, pérdida de ingresos, problemas de eficiencia, reducir la experiencia del cliente, daño reputacional, análisis erróneos, que aquí volvemos otra vez a lo del Data Decision Gap. Si yo hago un modelo, un análisis sobre datos de baja calidad, mis conclusiones van a ser incorrectas. Si tomo una decisión de negocio basada en datos incorrectos, tengo un problema, ¿vale? Pues problemas de regulación, como comentabas justo también, porque si ya no solo muchas veces por el hecho de que tengo que cumplir la ley y compartir mis datos, sino porque si, por ejemplo, fallo con temas de GDPR o esos datos son imprecisos, pues estoy violando la legislación, ¿no? En fin, problemas hay muchos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o por qué montamos Wisefare al final? ¿Vale? Nosotros, los objetivos pueden ser muchos, pero os voy a contar 5, ¿vale? 5 posibles aplicaciones. Al final, uno de los posibles usos es que sea un sandbox, es decir, un lugar donde las empresas que identifiquen que tienen, pues, podemos llamarlo problemas de madurez en la gestión de los datos, o sea, que simplemente quieran empezar a trastear con una píldora tecnológica como esta, puedan venir y trabajar y ver los problemas o lo que no están haciendo o cómo hacer para tener o para alcanzar una mejor gestión de sus datos. ¿Vale? Un espacio de prueba y error. Que sea también un espacio de trabajo con los datos. Es decir, si te das cuenta que esto te está dando un servicio que te es útil, no dispones de la infraestructura, no dispones de la manera de desplegar esa tecnología en tu empresa, bueno, pues hazlo aquí. ¿Vale? O sea, sí que uno de los objetivos es disponer de recursos de computación suficientes para que pueda ser un espacio de trabajo directamente para las empresas que tengan sus inputs o su ingesta de datos aquí, se vuelque y se trabaje con ellos y se compartan si hace falta. También ser un espacio de experimentación. O sea, no el objetivo único no es solo traer los datos, enriquecerlos, inspeccionar la calidad, sino que si tienes que hacer algún tipo de analítica, aplicar mecanismos de inteligencia artificial, construir modelos, puedas hacerlo. ¿Vale? Tenemos la integración con una herramienta también de instituto que es la Diatus, que nos va a permitir hacer esto. Ser un punto de encuentro entre los dueños de los datos y los prestadores de servicios. ¿Vale? Como hemos comentado, ha comentado Laura, hemos comentado, uno de los objetivos es compartir los datos, no solo mejorarlos. Entonces, o sea, Wisefare no deja de ser un entorno multitenant donde las empresas pueden venir, trabajar con sus datos, compartirlos con terceros que les tengan que proveer un servicio. ¿Vale? No es una plataforma pensada solo, exclusivamente para aquellos que tienen datos, sino para aquellos también que pueden trabajar con los datos. ¿Vale? Y por último, ser ese punto de acceso a iniciativas como los espacios de datos europeos o Gaia X, buscando un poco el caso como comentábamos, de que las empresas se quieren abrir hacia afuera, tengan algún interés en particular, participen en iniciativas donde la compartición de datos es un plus. Pero claro, esto es complicado, porque muchas veces implica certificarse, tener una serie de software específicos, es complicado de mantener. Bueno, pues una de las funciones de ITI como de DIH, siempre están manidas siglas, Digital Innovation Hub, es dar servicio al ecosistema. ¿Vale? Pues uno de los servicios que prestaremos será ser ese punto de acceso a estas iniciativas. ¿Vale? Pero bueno, el papel lo aguanta todo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto con algo más? Esta es un poco la pila tecnológica que estamos montando por bloques, queda muy bonito con colorcitos y tal. Pero básicamente, si veis un poquito, lo que hay es el flujo desde que los datos entran, ¿vale? Con los mecanismos de ingesta, se almacenan temporalmente, se almacenan después de manera persistente, dispones de mecanismos de gobernanza,
para facilitar cómo se accede a estos datos, cómo se encuentran, cómo se enriquecen. Pasamos a la calidad del dato porque una vez que los hemos almacenado queremos saber que lo que tenemos vale la pena, ¿vale? O por lo menos identificar si tenemos algún problema en la ingesta de los datos o no. Esto es todo backend, es decir, esto no lo vemos ni lo trasteamos, pero para eso tenemos el frontend, ¿vale? La parte de interfaces con la que los usuarios van a trabajar, con los glosarios de datos, los catálogos de datos, los diccionarios de datos que nos permitan ver si nuestros datos son buenos o malos. Luego, el portal web en general y una serie de microservicios pues que ayuden a que todas estas piezas funcionen bien, ¿no? Siempre sin descuidar la seguridad. Y luego, además, como comentábamos, si hay necesidad de procesar, de trabajar con los datos, más allá de enriquecerlos, la integración con Radiatus, ¿vale? Y por último, la salida hacia afuera, ¿vale? Como comentamos, esas iniciativas como GaiaX, los espacios de datos europeos, pues disponer de esos conectores que nos van a permitir salir hacia afuera de una manera sencilla sin tener que montarnos el tinglao en nuestra organización, porque no es solo montarte el tinglao, como he dicho antes, también tienes que certificarte, es un proceso complicado, ¿vale? Entonces, por daros algunas pinceladas, porque hemos hecho algo más que hacer PowerPoints, esto es cómo se ve el acceso a WiseFair, ¿vale? A que haya súper bonito, antes era más vulgo. Gracias a todos los de abajo. Pero bueno, es contaros un poquito los distintos bloques, ¿no? En los que hemos estado trabajando. Ya que os he mostrado los bloques aquí, perdona que me aleje el micro, ha sido sin querer, el trasladar esto un poquito o darle un poquito de detalle, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? En la parte de ingesta, pues estamos permitiendo tragar datos tanto en archivos, en bulk, que esta sería un poco la pantalla de definición de cómo se definen los datasets o cómo se suben, así como datos en streaming. Y datos en streaming no limitándonos. La idea es aceptar muchos formatos, ¿vale? De momento estamos trabajando con MQTT y Kafka, Modbus y OPC-UA están en camino y alguno más que vendrá. A nivel de almacenamiento, aquí no voy a poner una foto del disco duro, ¿vale? Porque sería un poco estúpido, pero sí que estamos trabajando con distintas capas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque al final una cosa son los datos en crudo, pero luego también vamos a ir mejorando esos datos, ¿no? El otro día hablamos de como 3 fases o 3 capas distintas de almacenamiento, que nosotros llamamos bronce, plata y oro, pero que al final serían los datos en crudo, el dataset ya enriquecido y luego lo que vienen a llamar últimamente, porque somos molones, el data product, porque hay que hablar en inglés, si no, no eres lo bastante bueno, que ya vendría pues, con políticas de control de acceso, de control de uso, etcétera, etcétera, y estaría listo para ser vendido o para ser compartido en esas iniciativas o donde correspondiera. Luego hablamos de la gobernanza del dato, ¿vale? Pues principalmente lo que hemos comentado. Sobre todo, importante, catálogo, glosario y diccionario de datos. ¿Por qué? Porque el catálogo me va a permitir buscar las cosas, ¿vale? O tenerlas de una manera estructurada, organizada, donde pueda ir y buscar. Pero también es importante el glosario, porque el glosario es lo que nos permite definir vocabularios y traer la terminología de negocio y mezclarla con los datos, para que no tengas que ser alguien técnico que sepa cómo Menganito llamó aquella columna en un dataset que no conoces, sino que tú vengas y busques patatas y encuentres patatas, ¿vale? O encuentres facturas, o encuentres clientes, o encuentres lo que tengas que buscar. Y no buscar 8J4/1215, que aquel nombre que decidimos aquel día que era un buen motivo para llamar a esta columna, no lo era, ¿vale? Así como los diccionarios de datos donde vamos a ir reflejando la calidad, ¿vale? Aquí os he puesto algunas capturas, ¿vale? Esto sería como se ve en estos momentos el catálogo. Tenemos que añadir más columnas, pero bueno, la idea es que aquí en este espacio en blanco que tenemos en medio se muestra información a vista de pájaro que nos dé ya una primera idea de qué va este dataset, ¿vale? Tenemos la descripción de los artefactos donde podemos ver, o sea, un artefacto son, mejor dicho, los artefactos es de aquello de que se compone un dataset, los distintos archivos de datos, lo que sea. Y aquí mostraremos principalmente las columnas o los campos de que se compone, así como una vista de pájaro de calidad genérica. Aquí de momento lo que tenemos es completitud, falta de valores, el porcentaje de la falta de valores. Esto irá cambiando conforme vayamos añadiendo indicadores de calidad genéricos, es decir, genéricos me refiero que no estén asociados a si es un dato de texto, si es un dato de numérico, lo que sea, porque eso lo vemos en la siguiente pantalla, ¿vale? Cuando te metes en el detalle de un campo es cuando puedes ver la información a nivel de calidad desde un punto de vista informativo, es decir, no es de negocio, porque yo no puedo conocer todos los indicadores de negocio que hay, eso lo conoce la empresa, el cliente en general, en particular, que tendrá una interfaz para definirse sus propios indicadores, pero esta información es básicamente pues, estadísticos,
estadísticos principalmente, ¿vale? Medias, percentiles, medianas, completitud, como os he dicho antes, unicidad, timeliness, etcétera, etcétera. Aquí el linaje y el versionado no es que los hayamos marginado o los hayamos separado por error, es porque esto no se ha implementado todavía, pero está en el camino, ¿vale? Sobre todo para ver cómo evolucionan los datasets que vayamos subiendo en la plataforma, ¿vale? Tiene un poco de trazabilidad. Me dejaba comentaros lo del glosario, que lo hemos mencionado antes, pero así es un poco como se ve. Al final los glosarios es un conjunto de vocabularios y cada vocabulario es un conjunto de términos, no es magia, ¿vale? Pero lo bonito es cuando los enlazamos con los datasets y facilitamos ese proceso de búsqueda, ¿vale? Sobre todo, como decimos, facilitamos que la gente que es de un perfil no técnico pueda utilizar los datos también, que a veces no pensamos en ellos, somos así de mala gente. Calidad del dato. Os he mostrado antes un poco las figuras, pero al final lo que estamos diciendo, ¿no? Indicadores de calidad desde un punto de vista informativo, o sea, lo tenemos muy avanzado. Perfilado de datos, que es el proceso con el cual aplicamos estos indicadores en los datos y cargamos y somos capaces de identificar esos problemas, o sea, no esos problemas, perdón, capaces de evaluar cuán bueno o malo es el dataset desde un punto de vista genérico, pero luego tenemos que añadir esos indicadores de negocio, como comento, ¿vale? Aquí entrará en juego las distintas organizaciones porque sois las que tenéis el contexto, ¿vale? Del dataset. A nivel de seguridad, pues principalmente estamos trabajando, como he dicho antes, en un entorno completamente aislado, multitenencia, con autorización basada en roles. Tenemos que implementar políticas de soberanía del dato, sobre todo pensando en cuando vayamos a compartir los datos, ¿vale? Control de uso, control de acceso de terceros a aquellos datos que se quieran compartir. Y eso también implica, como comentamos un poco, sobre todo GDPR, cuidado, pues temas de pseudoanonimización, porque la anonimización no existe, lamento informaros, y de ofuscación de los datos, ¿vale? Tenemos distintos niveles de visibilidad, que eso sí que los hemos implementado ya. Si los datos pueden ser públicos, restringidos, es decir, lo puedes ver, pero hasta aquí, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta aspectos de competencia, porque aunque si yo te muestro en la descripción del dataset está bien, pero a que te muestre estadísticos sobre los campos te estoy mostrando información de negocio y ahí estamos ya entrando en terreno complicado. Y luego datasets privados, es decir, que solo los ves tú en tu área de trabajo, ¿vale? Y por último, hablamos de la compartición y lo del procesado de datos. A nivel de compartición, estamos haciendo ya pinitos en la parte de los conectores de espacios de datos, especialmente el Eclipse Data Space Connector. De hecho, esto es una interfaz de un piloto con el que hemos estado trabajando y que si todo va bien acabamos integrando en el portal. Que esto lo hemos hecho en otras iniciativas, pero al final va aquí o vendrá aquí. Y a nivel de procesado de datos, pues como he comentado, la integración con Radiatus. Radiatus es otra herramienta del instituto que básicamente nos permite desplegar de manera sencilla, es decir, no tienes que tener 3 doctorados para hacerlo, pues cualquier no, hasta 25 tecnologías distintas relacionadas con el Big Data, con el análisis de datos, con el procesado de datos y trabajar con ellas bien mediante una interfaz web, ¿vale? Entonces, la idea aquí al final es que tú te puedas desplegar aquellas tecnologías que te hacen falta. Este DS Radiatus GW que muestra una vez la poca gracia que tenemos para nombrar cosas, especialmente el personal técnico, somos así, perdonadnos. Digamos que es el punto de enlace entre el WiSphere y Radiatus, donde vamos a tener acceso a aquellos datasets con los que yo quiero trabajar. Y el resto son las tecnologías que te hagan falta para procesar, para analizar, para lo que tú no necesites. ¿Vale? Y ya puedes hacer cualquier tipo de... Fede, te he quitado las imágenes, ¿dónde estás? Gracias, Fede. Es un ejemplo de cosas que hemos estado trabajando con Jimeno, ¿no? de hacer un primer análisis exploratorio de unos datos que hemos subido a la plataforma, ¿vale? Un poco de visualización sobre todo de qué es lo que había y tal. Pero básicamente lo que quiero deciros es que no, como decíamos antes, no es solo almacenar datos, sino que también podrás trabajar con ellos, ¿vale? Y pues hasta aquí, ¿vale? Nada más que deciros que tenemos algunos blogs, algunos posts en el blog del ITI, pues si estáis muy aburridos, no podéis dormir por la noche, pues bueno, pues podéis coger y pegaros una lectura. Seguro que tenéis cosas mejor que hacer, o no. Y luego, bueno, pues contactos, pues si queréis contactar conmigo, con mi compañera María Antonia de Transferencia, con Eva que está por aquí, María que no está, pues oye, nos mandáis un email y haremos lo que podamos. Tampoco voy a prometer más. Así que muchas gracias y oye, creo que ahora lo siguiente es pediros que paséis, porque vamos a tener una mesa redonda con Fede, con Chimo. ¿Dónde estás, Chimo? Chimo, joder, macho. Estabas lejos.
bueno, con Fede del Grupo Jimeno y con Chimo de Tejidos Rollo. Y vamos a, pues, un poquito también por ver su experiencia, los retos que veis, los desafíos y nada. Proceded, por favor. Me dicen que María está, pero online. Saludos, María. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Usamos el que... Vale, si llevo mi turno. Vale, pues ya está. Mira, quedo yo que soy el outsider. Bueno, mientras carga esto, suelo decir que el planteamiento es, tanto Fede como Chimo nos van a contar un poco su experiencia. Luego discutiremos un poquito en plan mesa redonda y nos van a contar un poco pues, cómo ven ellos Wildfire, qué ventajas podría tener, qué dificultades encontráis hoy en día. Y no te quito más tiempo. Vale, muchas gracias, Jordi. Bueno, yo me presento, soy Federico Peñuela, dirijo proyectos de ciencia de datos y inteligencia artificial en el grupo. Bueno, en Grupo Jimeno, digo el grupo es en Grupo Jimeno. Y esta slide siempre la suelo poner para presentar un poco quiénes somos, para dar un poco idea de a lo que nos dedicamos, sobre todo cuando comenzamos diferentes presentaciones. Pero bueno, creo que en el contexto en el que estamos somos sobradamente conocidos en Comunidad Valenciana, entonces simplemente me gustaría destacar de aquí un número de todos los que veis aquí, que es este de aquí, el de 90 empresas. Somos un grupo de más de 90 empresas y además muy diversificadas sectorialmente. Es decir, tenemos empresas en el ciclo integral del agua, tenemos empresas en el sector de energía y en otro orden de cosas en el ámbito de la restauración y la hostelería. Y luego yo, una pieza pequeñita, me encuentro aquí, ¿vale? Que nosotros en la parte de GDTech damos servicios de innovación y tecnología a todo el grupo. Esto creo que define un poco la idiosincrasia de nuestra situación en cuanto a, vale, tenemos que lidiar con datos procedentes de orígenes muy diferentes, de empresas muy diferentes, que en muchas ocasiones se utilizan, aunque esto es algo que poco a poco cada vez va siendo menos común, pero con tecnologías muy diferentes. Entonces, a la hora de trabajar con los datos, realmente nosotros buscamos herramientas que nos permitan, sobre todo, integrar todos estos orígenes de datos, todos estos datos en una única plataforma. Aquí estoy hablando a nivel como empresa interna, es decir, como de una misma empresa, pero realmente este es un caso que se puede extrapolar también a la obtención de datos de empresas externas. Aquí, como podéis comprobar, en el ámbito de Indis, pues participamos tanto como empresas industriales como, en nuestro caso, como empresa tecnológica. Yo hoy voy a hablaros desde la perspectiva de empresa tecnológica. Estos son un conjunto de, aquí a la izquierda podéis ver un conjunto de retos que son a los que nos enfrentamos, que realmente no son nuevos, son retos que tradicionalmente ya los que nos llevamos dedicando al ámbito de los datos, pues hemos tenido que lidiar con ellos diariamente. Al final, los diferentes componentes de Wildfire nos están dando las capacidades para poder lidiar con cada uno de ellos. Por eso, integrar en una misma herramienta todos estos diferentes componentes que nos dan solución a estos retos, pues al final para nosotros es algo que necesitamos para nuestro día a día. Por ejemplo, la integración de fuentes de datos, como ya he comentado anteriormente. Al final, de poder disponer de un catálogo de datos en el cual tenemos exactamente cuáles son las diferentes datasets de los que disponemos, además de los glosarios que nos permiten buscar con mayor agilidad, explorar con mayor agilidad con ese catálogo de datos, pues es una ventaja impresionante. Por otro lado, hemos comentado también, Jordi lo ha comentado, temas de calidad, consistencia de los datos y gobernanza. No nos sirve de nada tener catálogos de datos con datasets que no tienen ningún tipo de coherencia, que a lo mejor no tienen la calidad que nosotros requerimos a la hora de utilizar las operaciones que llevamos a cabo. Por tanto, al final, una vez más, tanto los glosarios como las descripciones, las métricas y los estadísticos que presenta Wildfire pues no son de gran utilidad.
en otro orden de causas estamos en un ámbito de Big Data. Necesitamos trabajar con volúmenes muy grandes de datos y no solamente eso, trabajar con ellos con unas necesidades de velocidad y de transferencia y de computación, pues que muchas veces son casi en pseudo tiempo real. No voy a decir tiempo real, voy a decir pseudo tiempo real, pero prácticamente estamos en ese escenario. Al final requerimos de arquitecturas distribuidas que nos permitan trabajar en estos escenarios. Un pilar extremadamente importante para nosotros y creo que para cualquier empresa, la seguridad de los datos. ¿Quién puede acceder a los datos? ¿Qué podemos ceder de nuestros datos? Tener ese control. Al final necesitamos un gestor de permisos que nos permita tanto controlar quién puede ver nuestros datos como quién puede acceder a los datasets. Y ya, esto ya es de una forma muy personal, más que nada por mi dedicación, el punto más importante que sería la extracción de valor del dato. No tenemos datos, pero no tenemos nada. Lo que necesitamos es extraer ese valor del dato mediante análisis que nos permitan dar un producto de calidad. Por eso la integración con Radiatus, por ejemplo, nos da ese cierre del círculo que requiere una empresa, una herramienta que al final converja pues, en todos estos componentes. Ya simplemente bueno, aquí algunos pantallazos similares a los que hemos estado viendo previamente, pero básicamente es lo mismo, son pantallazos simplemente de los orígenes de datos con Wirefer que hemos ido trabajando y que hemos ido cargando algunos de las analíticas que se han hecho directamente con Radiatus. Ya simplemente, pues para terminar, me gustaría hablar de algunas de las expectativas de casos de uso futuros en las que estamos trabajando, que por supuesto potencian nuestro portfolio de productos. Las dos principales líneas en las que más desarrollamos nuestro trabajo son en el ciclo integral del agua, por supuesto, y en la gestión de eficiencia energética, entre otros sectores y otras aplicaciones que también en las que estamos trabajando. En el ámbito del ciclo integral del agua, los dos grandes pilares: gestión de la demanda, en el que ya incluiríamos pues, estimaciones, predicciones de demanda, estimaciones y predicciones de facturación, trabajar ya con lo que es la red de distribución, detección de fugas, etc. La parte de pluviales, pues estaríamos ya hablando de incluso integración de datos procedentes de ámbitos meteorológicos, de otros ámbitos externos a los que nosotros generalmente trabajamos y que nos permiten, por ejemplo, trabajar en proyectos para lanzar alertas tempranas en casos de inundaciones o problemas de avenidas. Y luego otros usos, que además esto es interesante porque de hecho estamos entrando en estos nuevos usos, en particular integrando datos procedentes de otras fuentes externas a la empresa, como es el caso, por ejemplo, de la teledetección, en el que ya, por ejemplo, estamos en proyectos en el que utilizamos el agua regenerada para usos para usos más agronómicos. En el caso de la eficiencia energética, clásico, optimización energética a nivel de infraestructuras, incluso también en Smart Building, que tenemos una línea bastante interesante en este ámbito. Y otro punto muy interesante en el que estamos entrando ahora, que es el de vigilancia energética, por ejemplo, a través de la vigilancia de personas vulnerables en el caso de que tengan un problema, por lanzar alertas a través de la monitorización de sus propios consumos dentro de la vivienda, consumos energéticos, incluso consumos de agua. Simplemente por mencionar los otros proyectos en el ámbito del sector y aplicaciones en los que estamos trabajando y que vamos a potenciar con estas tecnologías, pues por ejemplo, la parte de gestión hotelera, la creación de gemelos digitales en el ámbito de un hotel, o la modelización logística del funcionamiento portuario. Tecnologías que, por ejemplo, en las que estamos involucrados y que realmente pues, combinan muy bien con este tipo de herramientas y que al final, por ejemplo, en el caso de IoT, en el que generas tal cantidad de datos, pues tener herramientas que te permiten concentrar la disponibilidad de estos datos que vas generando de una forma sencilla y clara, pues ayuda muchísimo. Y, por supuesto, ahora tan de moda la IA generativa, la disponibilidad de datasets, la disponibilidad de información que converja en una misma blanca, pues te permite fácilmente aplicar este tipo de algoritmos de forma pues, mucho más sencilla y mucho más ágil. Y muchas gracias. Por mi parte, esto es todo. Espero no haberme cedido mucho de tiempo. Al final he corrido un poco, pero gracias. Bueno, damos paso, no he dicho nada, a Chimo de Tejidos Rollo, que nos va a contar un poco su experiencia. Buenos días a todos.
Bueno, me voy presentando, soy Joaquín León, soy responsable del área de sistemas en Tejidos Rollo. Tejidos Rollo es una empresa con más de 100 años de vida. Bueno, exactamente, precisamente este año hemos cumplido 120 años de funcionamiento y nos dedicamos al sector del textil. Estamos orgullosos de fabricar aquí en la Comunidad Valenciana. Fabricamos desde el hilo hasta el tejido final en todos sus procesos. Nosotros llevamos durante muchísimos años recogiendo datos de los distintos procesos de las máquinas, de los PLCs, muchísima cantidad de datos, ¿vale? Y nosotros pues sí que es verdad que con esta plataforma hemos visto la oportunidad de poder explotar estos datos, porque al final muchas veces las empresas empezamos a almacenar datos por almacenar y no le damos valor, no le damos ningún tipo de valor. Y muy concretamente, pues hablando con el director de planta, ¿no? Cuando le comenté el inicio de este proyecto, pues nosotros vimos la oportunidad con los problemas que tenemos en la calidad del tejido, ¿no? en los problemas que al final se acaban teniendo el tejido cuando pasan por todos los procesos, por todas las máquinas por las que pasa. Entonces, nosotros hemos presentado, bueno, se podría decir que hemos creado como dos datasets, uno en el que aparecen los problemas de calidad del tejido y en otro en el que aparecen los procesos por los que ha transcurrido el tejido en la fábrica, ¿vale? La idea es analizar todos estos datos y poder llegar al final a conclusiones, ¿no? Y poder ser proactivos y poder tomar decisiones dependiendo de la composición de estos tejidos, pues decidir pues, si estos procesos hay que realizarlos de una manera o de otra para evitar estos problemas de calidad. Esperamos poder encontrar estos patrones a través de las herramientas que nos proporciona la plataforma y al final, pues bueno, conseguir mejorar estos procesos de producción. Y la verdad es que no pensaba alargar mucho más la presentación. Así que muchísimas gracias. Pues la intención un poquito también era, con vuestra experiencia, que es mucho más que la mía en esto, yo estoy en el otro lado, ¿no? Que vimos muchas veces, sobre todo comentar aspectos que habéis empezado a comentar, pues como cuáles pensáis que son los principales desafíos a los que os tenéis que enfrentar, ¿no? Cuando os enfrentáis o veis o estáis enfrente de esta montaña de datos que decís, bueno, ¿y ahora qué hago con ello? ¿No? O para poder explotarlos, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues, perdón, me quedo sin voz. Yo personalmente veo dos grandes retos. A ver, lógicamente hay más, depende también de las características de la empresa, depende de las características. Pero sí que es cierto, mi experiencia han sido fundamentalmente dos retos a los que me he tenido que enfrentar y me enfrento a diario. Uno de ellos es, primero, la disponibilidad del dato. Pero la disponibilidad del dato, cuando hablo de disponibilidad del dato, hablo en el amplio sentido del término. No solamente el decir, vale, sé que existe un dataset, sé que existe esta información que puedo utilizar en un proyecto X y que está disponible para que yo para que la pueda utilizar. Y es más, si existe, sé que existe. Porque puede ser que esté ubicada en algún departamento de la empresa que, como has dicho bien antes, está perdido en un cajón. No sabemos que está ahí y resulta que para mí en este momento pues, es necesario o daría un valor extra al proyecto en el que estoy inmerso. Pero no solo eso, luego tienes la deriva de, vale, sé que existe ese dato,
sé que existe ese dataset, pero la calidad quizá no es la que puedo utilizar en mi proyecto. No solo la calidad, es más, digamos que en ese caso la calidad sí es la adecuada, pero la resolución de los datos, por ejemplo, no se adecuan al proyecto, al problema al que me estoy enfrentando. Entonces, al final, tienes una necesidad de saber lo que tienes y cómo lo tienes. Y eso es en ese ámbito, este tipo de herramientas, yo creo que son muy necesarias, porque es un problema al que nos enfrentamos diariamente. El segundo gran reto es la seguridad. Además, lo he hablado bastantes veces contigo en otros temas y en otros ámbitos. Y al final, la seguridad da confianza. Y al final, quien toma las decisiones en cuanto a qué productos vamos a lanzar, qué iniciativas vamos a arrojar, al final necesita tener esa confianza, y al final la seguridad tanto en quién va a poder acceder a los datos, cómo voy a poder, qué canales voy a utilizar para transferir esos datos, pues tienen que dar unas ciertas directrices de seguridad que al final den confianza y que por tanto permitan tomar decisiones pues, de una forma pues, más segura y más ágil a quien al final decide los caminos a tomar. Gracias. Sí, bueno, como bien ha dicho Fede, al final muchas veces no es un problema en sí, en la calidad de los datos. Nosotros también creemos que nuestros datos son de calidad, pero lo que comentaba, ¿no? Al final muchas veces empiezas a almacenar muchísimos datos muchas veces sin ningún propósito, simplemente porque tienes la oportunidad de poder almacenarlos y dices, bueno, pues estoy recogiendo datos de PLCs de máquinas, de temperaturas, de elasticidad, etc. Y los estás almacenando sin ningún sentido. Y yo creo que al final herramientas como la que nos están proponiendo, creo que van a poder poner en valor esos datos y podremos al final sacar conclusiones que a la larga yo creo que nos ayudarán en nuestro día a día y en poder mejorar la calidad de nuestros procesos y al final también del tejido, ¿no? Que en nuestro caso en particular. Y luego, bueno, como bien dice Pedro, también un poco pues el tema de la seguridad, ¿no? Tener la tranquilidad, ¿no? De que esos datos vamos a poder gestionarlos nosotros y en un futuro, si creemos que van a poder aportar valor a otras fábricas y esas fábricas a su vez también piensan que pueden aportar valor a nosotros, pues poder compartir lo que nosotros creamos que podemos compartir, ¿vale? Y tener la tranquilidad de tener esa gestión de la compartición del dato. De hecho, una cosa que estáis comentando con el tema de la calidad, muchas veces nos centramos en la parte informativa de ver cuán buenos o malos son los datos, pero claro, eso tiene un retroceso, un backfire, no sé cómo decirlo en castellano, que también nos sirve para detectar que efectivamente hay un problema y poder ir al origen de los datos y decir, oye, que esto lo estáis haciendo mal, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? De la frecuencia de los datos. Si te das cuenta que cuando vas a utilizarlos no sirven como están, pues oye, vamos al origen, vamos a cambiar cómo estamos capturando estos datos, ¿no? O si, por ejemplo, detectáis un problema cuando ves pues, por la distribución de los datos, pues podéis ir a la máquina que dice, oye, aquí está pasando algo que no debería pasar, ¿no? De hecho, nos hemos centrado mucho en la gobernanza y la calidad, pero también, y esto siempre nos levanta a nosotros curiosidad porque estamos metidos en estos fangales, ¿cómo veis el tema de la compartición del dato? Más allá del tema interno, que por ejemplo en tu caso es muy importante por el gran conjunto de empresas que sois, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades le veis a día de hoy o en el futuro al hecho de tener mecanismos para compartir datos con terceros? Sea lo que llamemos terceros. A ver, yo voy a hablar desde el punto de vista de un científico de datos, Por favor. de origen. Para nosotros es una necesidad. Al final, nosotros estamos limitados a las fuentes de datos de las que disponemos en empresas a las que tenemos acceso, pero al final, muchas veces para buscar la solución a un problema no puedes únicamente centrarte en un número limitado de facetas del problema. Y al final necesitas buscar información en fuentes externas que posiblemente te den una nueva visión y te puedan mostrar una nueva forma de acometer el problema en el que está y nuevas soluciones. Entonces,
para mí personalmente es algo que es necesario. Además, yo llevo ya tiempo trabajando primero a nivel de datos geoespaciales, además con la directiva Inspire europea, aquella, pues la verdad que se agilizó mucho el poder compartir los datos espaciales por parte de las y realmente al final dio una nueva visión a la hora de dar soluciones que ya no solamente dependían de la información que tuvieses tú dentro de tu organización, sino que podías combinar. Y la verdad que en ese momento la forma de acometer los problemas cambió totalmente. Yo creo que eso se podría traducir a otros ámbitos y que al final los resultados van a ser prometedores. Yo estoy seguro de ello. Entonces, yo creo que es algo que tiene que llegar, es necesario y que poco a poco va a ir llegando. Sí. Sí, bueno, en la línea de lo que estaba comentando Fede, efectivamente, yo creo que al final es importante compartir los datos con otras empresas y es que esas empresas las compartan contigo porque es la mejor manera de poder llegar a conclusiones. Lo que pasa es que al final en las empresas siempre hay ese miedo, ¿no?, a compartir tu información y también creo que ahí habrá un proceso un poco de educación, ¿no?, en las empresas para que entiendan que no hay ningún peligro a la hora de compartir tus datos y que al final les va a reportar un beneficio. Pero bueno, creo que sí que es verdad que habrá un primer proceso un poco de educación. Fíjate que yo cuando propuse este proyecto al jefe de planta, lo primero que me dijo fue, pero los datos no van a estar disponibles para todo el mundo, ¿no? O sea, que eso lo vamos a tratar solamente nosotros. Dije, sí, claro, a ver, inicialmente, a ver, los datos que nosotros vamos a poner en la plataforma solo van a estar en modo privado y solo los vamos a usar nosotros para las herramientas, ¿no?, que nos vais a proponer. Pero claro, efectivamente existe ese miedo un poco a la compartición de tu información. Entonces, yo creo que entre todos, poco a poco, se conseguirá educar un poco a la gente, ¿no?, a las empresas, perdón, educar un poco a las empresas y que al final entienda que no hay ningún peligro a la hora de compartir esos datos y que al final, efectivamente, yo creo que reportará un beneficio para todos. La verdad es que es un tema muy bonito esto para Navidad, esto de dar y recibir. No. Pero las fechas son perfectas. Esto lo hacemos en junio y no funciona igual. Pero de todas maneras sí que es cierto lo que comentáis, ¿no?, que hay dos cosas muy importantes y estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero hay sobre todo dos cosas que creo que son relevantes, más allá de que es dar y recibir, no solo dar, obviamente, pero una es el tema de cómo compartimos, ¿no?, la seguridad a la hora de compartir y sobre todo seguridad desde el punto de vista de la competencia, ¿no?, que lo comentábamos antes en la charla de Aguas Alicante. Yo no quiero compartir nada que vaya a afectar a mi negocio. Entonces ahí todos tenemos que aprender un poco a cómo compartir los datos y eso entronca con la segunda, ¿no?, que es el nivel de madurez que tenemos a la hora de afrontar esta compartición de datos. Porque tú no vas a coger cualquier cosa y compartirla, tendrás que anonimizar, pseudo anonimizar, tendrás que ofuscar, tendrás que ver exactamente qué es lo que compartes y con quién y para qué y por qué. Porque una cosa es que tú dispongas datos en una plataforma estilo Open Data y otra cosa es si estás compartiendo algo con un propósito de que alguien te provea un servicio o de que esté en un entorno compartido donde estéis colaborando, que no tenga ese backfire, que no nos haga el tiro por la culata y que tengas un problema con la competencia. Es muy relevante. Lo que habéis comentado de hecho, a degüello al principal problema que hay, ¿no?, que siempre habla del trust o la confiabilidad en el entorno donde vamos a compartir. De hecho, volviendo un poco a la confiabilidad y volviendo al tema de la calidad, y creo que tenemos que ir cerrando en breve, si no me pegáis así. Volviendo al tema de la calidad, ¿hasta qué punto? Y esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, pero hemos dicho que uno de los problemas de la calidad es hasta qué punto luego eso puede afectar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿hasta qué punto pensáis que sois capaces de aprovechar vuestros datos para tomar decisiones? O sea, ¿tenéis ese problema de decir a veces, no me fío del todo de lo que me muestran mis datos? Porque sí, tengo la percepción de que son buenos, pero igual no puedo validarlo, no puedo comprobar que efectivamente son buenos. ¿Me atrevo a tomar decisiones tomadas sobre esos datos? ¿Hasta qué punto estáis yendo con ese pasito más allá? ¿O no te atreves? A ver,
ahora me voy a poner en el traje de una persona que trabaja con... Traedme más gorros para Fede, por favor. No, hoy es un juego de roles esto. No, trabajar con IoT al final te da una visión del dato en términos de, vale, el dato al final es una virtualización del mundo físico, ¿vale? Entonces los datos al final describen básicamente los sistemas, tu entorno, digámoslo. Entonces un mayor conocimiento de tu entorno requiere buenos datos confiables. Pero claro, tú tienes que conocer luego tus datos. Porque para saber si tienes buenos datos necesitas conocer tus datos e información sobre tus datos. Ahí entrarían ya lo que serían los metadatos, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con la parte del metadato como un control de calidad de lo que tenemos y saber exactamente las circunstancias en las que se encuentran. Más allá de luego analíticas que hacemos de comprobación para saber exactamente qué es lo que... Pero sí que es cierto que ahora mismo lo estamos haciendo muy a nivel de proyecto. Es decir, consigo mis datos, tengo mis datos, voy a ver exactamente si estos datos tienen la calidad que realmente se exige para poder utilizarlos en mi proyecto. Vale, al final eso es una inversión de tiempo en un proyecto que a lo mejor podría reducirse y podría, por supuesto, reducir costes de inversión. Si ya tienes una herramienta que te permite centralizar determinadas actividades de control de calidad que son comunes a cualquier sistema de datos, a cualquier... Entonces agilizaríamos muchísimo ese tipo de actuaciones y dejaríamos de enfocarlo desde el punto de vista del proyecto. Es un poco más productividad en ese sentido. Exactamente. Sí, nosotros, bueno, al final sí que es cierto que los datos al final sí que se recogen, son de PDFs de las propias máquinas, entendemos. Los datos para nosotros sí que tienen calidad. Yo creo que al final quizá pues es un poco pues poner un poco también de orden, ¿no? Además de tener esa calidad de los datos, sino también ponerle orden y sentido, porque al final estás recogiendo cantidades ingentes de datos, ¿sabes? Y no encuentras tampoco un sentido a esa recogida de los datos. Yo creo que para nosotros este proyecto va a ser una oportunidad muy, muy, muy buena para poder darle orden y sentido y efectivamente al final pues ver que efectivamente con nosotros los datos tienen calidad y podremos poder llegar a conclusiones. No, espero que sí, porque es el objetivo. De hecho, y con esto cerramos, aunque realmente lo que os iba a preguntar a continuación lo habéis respondido ya más o menos, pero es cuál... Entonces voy a intentar sumarizarla o reducir la pregunta, ¿no? Que sería, ¿cuál penséis o qué destacaríais, uno o dos, de las posibles ventajas que os puede, o qué puntos pensáis que os interesan más de lo que os puede ofrecer Wisefed? O sea, más allá de los distintos bloques que hemos visto, ¿no? Pero si tuvierais que destacar una o dos cosas, ¿cuáles pensáis que serían? ¿Puedo sacar 4? Ya estamos, hemos dicho 2, Fede, por favor. Un poco de formalidad. 2, y luego él y luego tú otra vez. Sí. No, a ver, el catálogo, por supuesto, ¿vale? El glosario de términos necesario, pero además yo es que lo veo como 2 unidades de una misma moneda. O sea, al final, dentro de la parte de seguridad, el control de permisos es algo, un must. O sea, eso es así. Y luego ya, dependiendo también del perfil a quien se lo preguntes, yo veo que la integración con Radiatus es igual, algo que al final es cerrar el círculo. Y al final creo que con ello tienes un producto redondo. Al final nos han metido las 4 cosas. Venga. Sí, un poco en la línea de FT, pues sí, al final yo creo que lo importante es encontrar eso, poder crear ese catálogo y ese glosario de datos, ¿no? Y al final pues poder analizarlos y poder sacar ahí un análisis y un partido real a los datos, ¿no? Que ahora mismo yo creo que no se está. Bueno, nosotros por lo menos no lo estamos haciendo. Pues bueno, y estamos en el camino, ¿eh? Yo creo que este año ya sí que podemos, espero, si no, pues me pegáis así ahora también y ya está. Pero creo que este año sí que hemos podido mostrar los avances palpables, porque esto es siempre hay el trabajo de fondo
no se ve, pero ya cuando empezamos a meter interfaces dices, bueno, están haciendo algo, o por lo menos lo parece. Así que a ver si con lo que estáis ya trasteando y con lo que vayamos añadiendo este año os damos ese servicio y esa ayuda en la medida posible. Y sobre todo, muchísimas gracias por el feedback que nos dais de continuo, porque nos agradecemos lo bastante la colaboración en todos los aspectos, ¿vale? Más allá de feedback, requisitos, oye, esto igual así mejor o esto igual flojea, ¿vale? Así que por favor, seguid con ello, os lo agradecemos Por mucho. supuesto. Y muchas gracias a todos.